Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a su programa Ya sé que no aplauden. El día de hoy estoy muy contento porque, como ustedes ya saben, Diana y yo estamos aquí con ustedes, pero el día de hoy nos acompaña una fundadora del programa. Nos acompaña Dani Sena. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis. Hola, Diana. Muy agradecida de estar aquí otra vez después de un año de no verlos. Sí. Y muy contenta. Bastante tiempo, pero bueno, ya estás aquí. Y ya estamos aquí. Podemos analizar lo que está pasando y hablar un poquito sobre un personaje que creo que es interesante, no solo por su edad, no solo porque sea una mujer, sino por el discurso y el detonante del discurso. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy y de qué batalla hablaremos hoy? Hablaremos prácticamente de las marchas que se han estado realizando a lo largo de un año, específicamente en Inglaterra, prácticamente dirigidas por una niña, que llamarla una niña también parece una contradicción, tiene 16 años. Greta Thunberg se ha posicionado en el panorama mundial y de la noche a la mañana ha pasado de estar con un cartel en la calle a sentarse al lado de los líderes mundiales, como Antonio Guterres, o ver feo a Donald Trump y hacerse un meme por eso. Y antes de entrar en materia y las implicaciones de su discurso y las implicaciones de ella en la vida política, Diana, dinos, ¿quién es Greta Thunberg? Muy bien, siempre un placer de tenerte aquí de nuevo, Dani, también, y mucho gusto de nuevo con todo nuestro público. A mí me impresiona muchísimo Greta Thunberg. Es una chica sueca que a sus 15 años tomó la firme decisión de ausentarse todos los viernes para hacer huelgas frente al Parlamento sueco, demandando rigurosas políticas y cambios para que se combata el cambio climático, que hablamos también de un país que estrictamente se encuentra en mejores condiciones y siguiendo más todo un protocolo en comparación de otros. Entonces, como hasta ella misma lo ha anunciado, es una de las afortunadas, pero desde ahí surge su preocupación. Es una chica que está en un auge importante en la política, es parte de la comunidad neurodivergente, llámese que tiene un síndrome de Asperger, que es un espectro del autismo, que no es que destaque por eso, sino que ella misma lo ha afrontado como parte de su empoderamiento, que no es un conflicto para que ella se desarrolle. Es hija de una mujer artista, de un productor, destacada impresionantemente, como tú dices, en menos de un año, y yo creo que es importante sí hablar de ella porque sí es una joven de 16 años que le ha dado voz a una lucha muy importante, que es contra el cambio climático, y hoy la hemos visto en la Asamblea de la ONU levantando la voz y demandando acciones concretas para poder combatir este increíble problema que muchos todavía continuamos ignorando. Greta Thunberg decía en una declaración el día de ayer, ustedes solo vienen y hablan de la economía, ustedes solo vienen e ignoran el ecocidio, ¿cómo se atreven? Un discurso fuerte, que quiero agregarlo más adelante, es un discurso que podremos tachar de demagógico, que tiene connotaciones como tal, y qué implicaciones tiene llamarse discurso como demagógico. Pero, ¿qué te causa Greta Thunberg? ¿Qué piensas de Greta? Y sobre todo las implicaciones que ha tenido este discurso y esta niña, adolescente, joven, no solamente en su ciudad, en su continente, pero sino a nivel internacional. Tenemos toda esta gama de hechos que han estado sucediendo y todas estas marchas, protestas, y como dice Diana, es un tema tan importante que nos llama la atención que una niña nos los venga a recordar. Entonces yo creo que eso es lo más importante que debemos de discutir aquí. ¿Por qué una niña tiene que estar recordándonos que lo más importante ahora es ver qué planeta, qué implicaciones tiene el cambio climático para la vida económica y la vida social de las personas de ahora? Yo creo que esto es de una parte. Y el otro es si realmente creemos que están tomando como ventaja este discurso las autoridades o solamente es alguien que en buena voluntad nos los viene a recordar. No sé ustedes qué piensen de eso. Tocas algo interesantísimo porque una gran pregunta es, y creo que es buena pregunta, ¿por qué una niña de 16, por qué una adolescente de 16 años y es que con al un final, padecimiento? El secretario general de la ONU lo decía, no solamente hay que venir a hablar, hay que venir con propuestas y con soluciones, porque desgraciadamente hablamos siempre de los mismos temas, se discute, bueno, la relevancia ya está en la mesa. ¿Qué estamos haciendo para...? Bueno, yo creo que el gran hablador de la política internacional siempre será quien ocupe la Secretaría General de Naciones Unidas, porque solo pueden hablar y no hacer absolutamente nada si no tienen capacidad política real.
Pero tú acabas de algo interesante de Greta. Porque una niña de 16 años se ha vuelto el foco político del cambio político. Y creo que la razón tiene que ver porque, y ella lo decía, no me hagan caso a mí, háganle caso a los científicos. Todo el mundo está ignorando a los científicos. Pero el día en que Greta tomó su pancarta y se fue a sentar en protesta, el primer viernes que lo hizo, o sea, Greta no se paró y dijo, hoy inicia la revolución y yo no voy a clases y nadie va a... No. O sea, ella no dijo, hoy inicia la revolución, pero algo inició en ese momento, algo encendió. Es decir, Greta se puede considerar ese eslabón de quiebre político con una manera de ver el problema y con una manera de enfrentar el problema. Su simple llegada cambia el discurso y lo está llevando a un grado en el que pocas personas que apoyan la agenda ambiental han llegado a decir. Greta está hablando y diciendo, detengamos el crecimiento económico y los negocios internacionales porque es la única manera de parar el desastre climático. Tiene razón, sí. Nadie se había atrevido a decir ni a dar eso. Un Obama se iba a atrever, jamás. Un líder de la COP jamás se hubiera atrevido a salir a decir, ¿saben qué? Tenemos que desacelerar económicamente al mundo y es la única manera en que vamos a cambiar la situación. De hecho, yo creo que teníamos un Obama más consciente que un Trump. Un Obama que todavía se atrevió a participar dentro del Acuerdo de París y un Obama que se ha encontrado con Greta justamente coincidiendo. Claro que no tiene el mismo cargo, pero yo creo que es importante recapitular cómo es que, sí, es una joven que se ha tomado liderazgo, pero no está sola. Yo creo que fue el punto de quiebre, como tú dices, en un antes y después de conceptualizar este cambio climático y la lucha contra él, pero tenemos a 15 jóvenes acompañando a Greta en esta lucha a nivel internacional. Y ella misma lo ha dicho, se siente incómoda, parte de su condición, de sentirse solamente señalada y observada, personificando todo el problema, porque no es importante no desviar la atención del problema al personaje. Y el personaje sí es importante, pero yo veo la benevolencia en estas acciones porque no viene a hablarnos de algo que ella desconoce y de algo que ella no por su propia cuenta ha intentado combatir. Es una niña que desde los 11 años optó por el veganismo y condicionó a su familia a lo mismo tras ella estar sufriendo hasta depresión, hasta quedarse sin habla totalmente, decidir por no hablar porque se sentía abandonada en esta lucha. Entonces, una familia que ya ha integrado este cambio y una niña que optó por viajar 2 semanas en un velero ecológico para evitar un viaje internacional que nosotros nos podemos hasta dar el lujo de tomar uno al año, probablemente. Entonces, es una huella ecológica que está reduciendo y ella está hablando porque ella también está siendo embajadora del cambio. Y eso es algo muy importante. No cualquiera toma las decisiones tan firmemente y a esa edad para de verdad decir, basta. Es una... Venga. Venga. Claro, y yo creo que hay 3 puntos súper importantes que están remarcando aquí. Primero, que se está desviando, y yo en lo personal creo que sí se está desviando la intención al personaje. Y me parece una pena porque, como dices, ella, más que solamente ser la portadora, está haciendo el cambio. Sí, realmente dice, no solamente son palabras, pero también son acciones, y las acciones que yo hago son estas. En segunda, hablamos también de los científicos y cómo los problemas están siendo abordados, porque es real todo lo que está sucediendo, pero también no debemos olvidar que en política ambiental internacional, el dinero para hacer el fondo de las investigaciones y los problemas que realmente actualmente se están atacando son los que afectan directamente a los países que patrocinan estas investigaciones. Y el segundo factor es esto, y creo que sí es la primera que se atreve a decirlo, pero también son las implicaciones que tiene este discurso y por lo cual nadie se había atrevido a decirlo antes. Estamos diciendo que necesitamos un cambio económico, pero ¿qué pasa con los países que no han alcanzado ese apogeo? Porque los que ya contaminaron, América Latina. ya contaminaron. Sí. África. Y entonces las implicaciones, esta es la gravedad del problema. Estamos viendo que las implicaciones las están viviendo las sociedades que no se beneficiaron por esta producción. Sí. Entonces, esta es la dificultad de hablar de cambio climático, es por lo cual necesitamos un personaje que nos haga cambiar y que nos haga ver que, bueno, ya no es el dinero, ya no es el consumo masivo, ya son los niños, ya son las futuras generaciones, ya es todo esto, pero desgraciadamente también tiene implicaciones muy graves para los otros países. No sé qué piensan. Creo que Diana toca un tema fundamental porque se pasa la lucha al personaje, tiene que pasar. La única manera de focalizar una lucha política
es cuando hay un factor determinante que logra focalización. O sea, la lucha de los derechos civiles jamás hubiera sido lucha de derechos civiles sin Martin Luther King. Es decir, sin una figura que lograra focalizar y llevar la batalla hacia algún lugar. Haciendo un poquito de comparaciones, yo creo que el actor político que logró romper, por ejemplo, el tema de los derechos civiles en Estados Unidos fue Rosa Parks, cuando decide no pararse del autobús. Pero al final no es Rosa Parks quien logra abanderar y ser el conector de ese movimiento. Termina volviéndose Martin Luther King en un punto. Ella es el detonante de esto. ¿Hacia dónde vamos? Es muy difícil saberlo. Y tú comentabas, al menos Obama se unió a la COP21. Si me uno al discurso de Greta, podríamos decir que la COP21 fue un acuerdo muy bonito para irse a sentar y a comer, pero que pensaba en la economía y no en el medio ambiente. Si uno revisa la COP21, jamás se pensó en el medio ambiente, en lo que estaba haciendo ahí. Porque Greta tiene razón al decir que las decisiones graduales ya no sirven. Cuando ella habla de acciones reales, ya no está hablando de otra cumbre y de que sentémonos y de a ver cuánto contamina cada quien. No. Hay que radicalizar. Ya se habla de decir, vamos a sentarnos y vamos a parar producción. Vamos a dejar Pero de realmente, extraer. ¿quién está dispuesto a hacer ese cambio? Y ese es el tema. Por Ese eso su es discurso el problema. demagógico. Porque una niña nos tiene que recordar eso. En la ONU se están uniendo los líderes mundiales y ninguno de ellos va a decidir hacer eso. Y es que es equivocado, porque ¿qué líderes mundiales nos están faltando? Un Trump que desvirtuó todo el discurso, porque qué flojera, esto no es mi asunto, soy un escéptico del cambio climático y me voy. Un Bolsonaro que no cree que el Amazonas sea patrimonio ecológico del mundo. Entonces es importante ver que las grandes potencias están ignorando el problema. La denuncia que metieron no fue ante un país, fue ante 5 que son grandes potencializadores de esta segregación de dióxido de carbono. Es una huella importante que se tiene que reducir, pero también es que el problema desde la COP21 está comprendido de manera unidireccional. Son los grandes cooperando para los no desarrollados o los que están en vías de desarrollo para que eviten este desarrollo del cambio climático, cuando es equivocado, ya que quienes llegaron a explotar estos países en vías de desarrollo, quienes se empoderaron y quienes no están tan afectados, son los países desarrollados. Como tú dices, sí, es cuestión de economía. Se supone que era por cuestiones de virtuar la cuestión científica y tomar decisiones sólidas, además de un cambio que sí fuera progresivo, evitar un calentamiento más allá de los 2 grados centígrados para el 2050. Es equivocado comprender que los países desarrollados los pueden enseñar a los países en vías de desarrollo cómo cuidar el medio ambiente cuando ellos fueron los promotores de este problema tóxico. Y viene aquí donde el debate creo que se vuelve interesantísimo, porque yo decía al principio del programa que el discurso de Greta es demagógico, y quiero aclarar por qué. Todo el discurso, incluso el de Trump y el de Bolsonaro, que analizan el medio ambiente, incluso el de Obama, son hasta cierto punto discursos racionales. ¿A qué me refiero con racionales? Que están apegados a cómo funciona el sistema económico y el sistema político internacional. Sí. O sea, es decir, tienen una manera de ir y caminar hacia allá, por más diferentes que nos parezcan. El discurso de Greta es demagógico y tiene que serlo porque el problema de la crisis ambiental es sistémico. Y la única manera de lograr un quiebre o un cambio es rompiendo ese sistema. Entonces, en ese Fíjate sentido, que yo puedo sí estar un poco de desacuerdo en esa teoría. Creo que la clave ya la tenemos. Creo que es la responsabilidad compartida pero diferenciada. Creo que a partir de ese principio de derecho internacional y de derecho ambiental, todos los problemas sí se pueden resolver. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad compartida pero diferenciada estamos de acuerdo en que el cambio climático nos afecta a todos. Entonces, que las acciones que hace Estados Unidos, las acciones que Bolsonaro hace, las acciones que Andrés Manuel López Obrador, todos van a afectar invariablemente. Pero no por eso se tienen que pagar igual. Entonces, ya tenemos países en crecimiento, ya tenemos países que ya contaminaron, que deben de aplicar su responsabilidad. ¿Qué hicieron ellos para que este problema sea el problema que es ahora? Pero no por eso debemos de afectar a países que no han llegado o no han contaminado de la misma manera. Mira, Dani acaba de dar una respuesta muy racional. Una respuesta dividida en que cada quien... Pero, por ejemplo, decir que, por ejemplo, países como América Latina que merecen y necesitan crecimiento, por ejemplo, en temas de desigualdad, en temas de pobreza, está comprobado que si no tienes desarrollo, crecimiento económico, es muy difícil lograr programas públicos para lograr el combate. ¿A qué voy con esto? Voy al sentido de decir que eso es COP21. Es decir, cada quien puede hacer una parte, cada quien hace lo que le toca,
pero es que hacer lo que nos toca ya no es suficiente. No. O sea, y por eso el discurso de Greta es fuertísimo en el sentido de que dice, sí, estamos de acuerdo, hubo países que no se pudieron desarrollar, pero ya no hay tiempo para que se desarrollen, porque si se desarrollan, el golpe, por más mínimo o minúsculo que sea en términos ambientales, el planeta ya no lo puede resistir. Y por eso el discurso es tan fuerte, el discurso es antisistémico. Si no fuera una mujer de 16 años y hubiera sido cualquier otro actor político, hoy todo el mundo lo estaría tachando o la estaría tachando de locura. Es decir, nadie estaría tomando ese discurso en serio. Pero ¿cómo están respondiendo los líderes políticos? Y hoy Donald Trump lo hizo en un tuit, con condescendencia. El discurso que yo mencionaba al principio, el que nosotros vimos, donde Greta decía, ¿cómo se atreven a venir y hablar solo de economía? Donald Trump le puso, ay, es una niña que se ve que es muy feliz y muy linda. O sea, es decir, condescendencia total, ignora totalmente el mensaje y decide dejarlo pasar. Es decir, en vez de tacharla y decirle, eres una demagógica, porque así se ha tratado a todos los grupos ambientales, la están tratando ¿con qué? Con condescendencia, que al final de cuentas termina siendo lo mismo, ignorar lo que Greta está diciendo y lo que Greta está denunciando. Y al final la clave está en donde tú ya mencionaste, ¿qué entendemos por desarrollo? Porque al final del día sí dicen, los países necesitan desarrollarse. Desgraciadamente el sistema en el que estamos vincula desarrollo con crecimiento económico. Crecimiento económico igual a contaminación, igual a medio ambiente destruido. Ahí está la clave. El desarrollo no debe de entenderse como un paralelo al cambio climático, porque esto es lo que debemos de cambiar. Debemos de pensar en que el desarrollo de un país es mucho más que únicamente crecimiento económico, que es súper importante, pero que también son otras condiciones, y que el crecimiento económico no debe de estar directamente vinculado a tener que dañar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos varios proyectos y varias otras formas en las que un país puede crecer y puede industrializarse sin contaminar. Energías renovables, nuevos productos, nuevos tipos de transporte. Sí hay otras soluciones, pero es mucho más sencillo crear otra refinería. Claro, México. o sea, es justamente eso quería abordar, porque tenemos un Andrés Manuel López Obrador que a la primera responde, se va a hacer, y se va a hacer aunque quieran o no quieran. Y eso es para los conservadores. Puntualmente lo señaló, porque él quiere su refinería y él quiere su Tren Maya a costa del ecocidio que puede provocar. Y es porque justamente aún cuando tenemos a un líder de izquierda, extrañamente es un líder que también no puede dejar de ignorar la importancia de este desarrollo a base del crecimiento económico, donde se tiene que mover en el status quo. ¿Qué es? Me voy a desarrollar y eso es para el bienestar de Campeche y eso es para el bienestar de Mérida. Entonces está un poquito, es equivocado cambiar todo este paradigma en el que los mismos líderes y gobiernos han emprendido el cambio a costa de los pueblos indígenas, a costa de las comunidades más vulnerables, a costa de nuestros recursos que son finitos. No hay manera de que el petróleo y todos estos combustibles fósiles nos den para toda la vida. Y aun cuando el costeo de poder empezar a apostar por un poquito de energías más renovables no es rentable, porque entonces no estoy en la cúspide del crecimiento, no estoy apostando por una cooperación, no estoy trayendo inversionistas. ¿Y cómo rompes este paradigma? Es muy complicado. No. Y justamente una niña de 16 años trata de darle frente a este cambio y no es suficiente para nosotros. Tocas el tema del paradigma y es justamente lo que hablabas tú. ¿Cómo logramos que un sistema económico que ha funcionado a lo largo de los últimos siglos, así, cambie y conciba una nueva manera de ver el desarrollo? Eso es un cambio puramente sistémico, y los cambios sistémicos y estructurales son los más difíciles de conseguir. Hay dos caminos para lograr el cambio. Está la reforma y está la revolución. La revolución es ir y destruir absolutamente todo y crear algo nuevo, diferente, o el reformismo, es decir, ceder y tomar poco a poco y caminar hacia allá. Ante la crisis climática en la que estamos viviendo, el tema del reformismo prácticamente es una vía que se nos está agotando, es prácticamente ya una vía hoy agotada. Crea la otra vía. La revolución. Pero ¿estaremos dispuestos a eso? Porque lanzarse a una revolución es renunciar a un privilegio. Por más discriminación que vivas y por más puntos en contras que tengas,
te da miedo perder esa posición que tienes conforme a lograr algo más. O sea, el tema de la revolución, que es al final, en términos prácticos, es a lo que ella está hablando. Claro, Ella es lo que está pidiendo. No, y lo vemos en que al final son protestas pacíficas, pero es que masivas. Sí, son masivas que se ha levantado todo el mundo Sí. y que han parado ciudades enteras y medios de transporte y todo que sí tienen una relevancia importante. Pero al final creo que Diana tocó una parte que se nos había olvidado. Estamos y necesitamos cambiar el discurso a entender que la tierra no es la que se va a acabar. Somos nosotros. Somos Exacto. nosotros. Tienes toda la razón. Somos nosotros y esto es lo que a nosotros se nos olvida. No es la Tierra, no es esta esfera que gira en el planeta, no se va a destruir, no. Lo que nosotros estamos condicionando Nuestra existencia. es nuestra existencia. Totalmente. A mí me parece justamente que hablar de revolución es ideal, sí, porque aparte estamos pasando en una transición que estamos viviendo, está sucediendo. Ya no estamos hablando de solamente migrantes económicos, estamos hablando de migrantes climáticos. Claro. Entonces, en el momento en que la tierra que tú tenías para sembrar ya no es fructífera, en ese momento te vas a tener que desplazar, porque vas a tener necesidades, la misma necesidad de producción de alimentos que ya no vas a tener la manera de satisfacer. Entonces, esta revolución se va a enfrentar a los estados porque los estados van a verse en la necesidad de enfrentar una contingencia más grande, el desplazamiento humano, porque no vamos a ver dónde meternos para poder comer, producir y satisfacer nuestras necesidades básicas en recursos necesarios como oxígeno y agua limpia. No hay manera. Si aún ya existen comunidades a las que no llega el agua, estamos a nada de que sea un problema más generalizado. Lo trágico es que hay comunidades a las que nunca ha llegado el agua. Exacto. Y ya se están dando movimientos de migración por cuestiones ambientales. Entonces, yo creo que algo que nos podemos llevar, y yo lo que daría por conclusión, es que el discurso sí debe de cambiar. La importancia del discurso de Greta es que es el detonante de algo que tal vez ya habíamos olvidado, no porque no se dejó de hablar, sino por la importancia y la relevancia de hoy en día, y que al final los líderes mundiales tienen que sacar acciones concretas para la resolución del problema. Yo diría que es importante ver toda esta situación y a Greta misma con un ojo crítico desde la interseccionalidad, para integrar que sí somos diferentes, que conceptuamos cosas diferentes y que al fin de cuentas es un problema que nos está afectando a todos, y no desvirtuar las acciones individuales como parte de la suma de esta lucha para combatir el cambio climático, exigiendo líderes serios y con cambios verdaderos. Creo que son muy buenas conclusiones y al final podemos decir que Greta sí es un detonante. Greta ha focalizado el discurso donde debe estar y el cambio tiene que ser estructural. No hay otra manera para detener la crisis en la que estamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado las dos aquí y siempre se platica muy bien. Un placer. Les agradecemos a usted también vernos el día de hoy en Ya sé que no aplauden. Como ustedes saben, estamos aquí todos los martes a las 4 y tendremos invitados el día de hoy. Nos acompañó Dani, una fundadora de este programa, pero habrá más y espero que regreses para seguir debatiendo. Y como ustedes ya saben, nos vemos aquí en Ya sé que no aplauden, donde nosotros tenemos otros datos. Muchas gracias.